Estaba de luto por nuestro hijo nacido muerto mientras mi esposo celebraba a su hijo recién nacido con otra mujer. Lo que él no se daba cuenta era que yo ya había tomado medidas para poner su mundo patas arriba. Jonathan creía que el dinero podía arreglarlo todo, que sin importar lo que hiciera, su riqueza lo protegería. Pensó que podía reemplazarme de la misma manera que reemplazó a nuestro hijo, con algo más nuevo, algo mejor. Pero el dinero puede desaparecer de la noche a la mañana, y también la vida que construyó sobre mi sufrimiento. Me iba a asegurar de eso. Antes de comenzar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje. Si disfrutan de las historias apasionantes de justicia, traición y redención, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a dar vida a narrativas más poderosas. Ahora, sumerjámonos en esta historia de venganza, donde el karma finalmente se pone al día. Me senté en la fría y estéril habitación del hospital, mirando la pared blanca frente a mí. El pitido rítmico de las máquinas se había desvanecido hacía mucho tiempo en un ruido blanco. Mis dedos se enroscaron alrededor de los bordes de la manta del hospital, entumecidos e inmóviles. En algún lugar a lo lejos, podía oír llorar a un recién nacido, el hijo de otra persona, no el mío. El mío ni siquiera había respirado. Había imaginado este momento de manera diferente. Había imaginado a Jonathan a mi lado, con su mano firmemente envuelta alrededor de la mía, susurrando que todo estaría bien. Que incluso si la vida había sido cruel, la enfrentaríamos juntos. Pero él no estaba aquí. Nunca había estado aquí. Y sabía exactamente dónde estaba. Extendí la mano hacia mi teléfono con dedos rígidos, desbloqueándolo con un movimiento lento y deliberado. La pantalla se iluminó instantáneamente. El último mensaje de Jonathan me devolvía la mirada como una bofetada. Está aquí. Nuestro hijo ha nacido, 3 kilos, sano y fuerte. Sofía lo hizo increíble. Te llamaré pronto. Una risa aguda y retorcida subió por mi garganta, pero nunca escapó. En cambio, mi pecho dolía por el peso, presionando hacia abajo hasta que pensé que me sofocaría. Me temblaban las manos, pero no de dolor, ya no. Había pasado los últimos 9 meses pensando que estaba compartiendo una vida con él, cuando en realidad, él ya había comenzado otra. Había perdido a nuestro hijo sola, mientras él acunaba a un recién nacido en sus brazos, celebrando un futuro en el que nunca había planeado incluirme. Jonathan no solo me había traicionado, me había borrado. Le di la vuelta al teléfono en mis manos, mirando la superficie vacía y sin alma. Por primera vez en días, mi mente se sintió aguda. El dolor seguía ahí, una herida profunda y fea, pero debajo había algo más, algo constante, algo frío. El dolor me había roto, pero la traición me había reconstruido en algo irreconocible. Me levanté de la cama del hospital, mi cuerpo aún débil, aún dolorido, pero no iba a llorar, ya no. Caminé hacia la pequeña bolsa que había empacado para lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida. La manta de bebé que había elegido con tanto cuidado estaba encima, sin tocar. Pasé mis dedos sobre la tela suave antes de doblarla lentamente, volviéndola a meter en la bolsa. Me había estado preparando para la maternidad, ahora me estaba preparando para algo completamente diferente. Mi mente repasó cada momento, cada mentira, cada engaño cuidadosamente elaborado que Jonathan me había alimentado a lo largo de los años. Había sido una tonta al creerle, una tonta al pensar que el amor, los recuerdos compartidos, significaban algo para un hombre como él. Pero él también era un tonto, porque pensó que simplemente me desvanecería. Tomé mi abrigo, ignorando el dolor sordo en mi cuerpo mientras salía de la habitación del hospital, un paso tras otro. Cada movimiento se sentía deliberado, una promesa silenciosa para mí misma. No me iba de este lugar con las manos vacías. Me llevaba algo conmigo. Venganza. Jonathan había construido su vida sobre mentiras. Ahora iba a destrozarla. ¿La escena de su felicidad? Los encontré sin esfuerzo. Jonathan no era el tipo de hombre que se esconde. Prosperaba en el centro de atención, en los grandes gestos y la validación social. Había un momento que valía la pena celebrar. Sería público, extravagante, innegable. Y tenía razón. El restaurante era tan pretencioso como esperaba. Ventanas de 4 a techo, vinos caros exhibidos como trofeos, jazz suave flotando en el aire. Era el tipo de lugar al que Jonathan solía llevarme, cuando yo era la mujer en su vida. Entré. Mi presencia pasó desapercibida al principio. La anfitriona apenas me miró, ya estaba escaneando la habitación en busca de invitados más importantes. Seguí su mirada y los encontré instantáneamente. Jonathan estaba sentado a la cabecera de una larga mesa, rodeado de amigos, socios comerciales y familiares. Estaba sonriendo, con una copa de champán en una mano, la otra descansando suavemente sobre su espalda.
Ella brillaba, disfrutando de la atención, sus ojos mirando hacia el Moisés a su lado. Dentro, un recién nacido dormía pacíficamente, ajeno al mundo en el que había nacido. Jonathan se inclinó, presionando un suave beso en su sien. La miró como solía mirarme a mí, como si ella fuera su mundo. Por un momento, algo oscuro se retorció dentro de mí. No celos, no dolor, solo una fría y lenta rabia. Estaban celebrando, levantando sus copas, brindando por su futuro. Mis dedos se apretaron en puños, mis uñas se clavaron en mis palmas, pero no me moví, todavía no. Este no era el momento, no aquí, no así. Si lo enfrentaba ahora, sería desordenado, emocional, débil, y me negaba a ser débil. Nunca más. Así que, en cambio, me di la vuelta, saliendo tan desapercibida como había entrado. Habría un momento para la confrontación, pero sería en mis términos. El primer paso hacia la destrucción. Para cuando llegué a casa, mi mente ya estaba trabajando. Jonathan creía en el poder, en el control, en la ilusión de la intocabilidad. Le quitaría eso, pieza por pieza. Tomé mi computadora portátil, abriendo carpetas que había ignorado durante meses, los registros financieros de Jonathan, las inversiones comerciales, las escrituras de propiedad. Nunca me había ocultado nada porque nunca me vio como una amenaza. Ese fue su primer error. Revisé los documentos, mis dedos se movían con silenciosa precisión. Había lagunas, huecos, vulnerabilidades. Jonathan había pasado años construyendo un imperio, asegurando cada detalle excepto por lo único que había subestimado: a mí. Sus cuentas estaban vinculadas a las mías, sus firmas existían en documentos compartidos, y lo más importante, su confianza había dejado las puertas abiertas de par en par. Hice clic en un documento en blanco. Mi mente ya estaba formando los siguientes pasos. Para cuando terminara, no le quedaría nada. Ni su dinero, ni su seguridad, ni siquiera su nombre. Porque Jonathan pensó que la traición no tenía precio, pero estaba equivocado, y me iba a asegurar de que pagara por completo. Jonathan pensó que había ganado. Creía que me desvanecería, rota y olvidada, mientras él jugaba al compañero devoto de Sofía, mostrando su nueva vida frente a cualquiera que quisiera mirar. Pensó que sufriría en silencio. Ese fue su segundo error. El primero fue asumir que alguna vez lo había necesitado. Me senté en mi escritorio. El brillo de mi computadora portátil iluminaba el trabajo frío y calculado que estaba a punto de hacer. Mis manos se movieron constantemente sobre el teclado, haciendo clic en los documentos que Jonathan nunca se había molestado en proteger. Siempre había sido descuidado con los detalles, asumiendo que su poder, su influencia y, lo más importante, su dinero lo mantendrían intocable. Estaba a punto de demostrarle que estaba equivocado. Tenía acceso a todo. Cada cuenta, cada inversión, cada acuerdo comercial que había firmado, a menudo demasiado distraído por su ego para notar la letra pequeña. Y sabía exactamente por dónde empezar. Abrí un documento financiero compartido, uno que enumeraba nuestros activos, préstamos y propiedades conjuntos. Mis ojos recorrieron la pantalla, el peso de años de traición pesaba sobre mi pecho. Había pasado años escondiendo dinero, asegurándolo en lugares que creía seguros. Cuentas en el extranjero, empresas fantasmas, fideicomisos ciegos. Había planeado un escape mucho antes de que se diera cuenta de que yo necesitaba uno. Pero Jonathan había cometido un error fatal. Había dejado la puerta abierta lo suficiente para que yo entrara sin ser notada. Con unas pocas teclas, hice pequeños ajustes, una pequeña transferencia irrastreable, luego otra y otra. No lo suficientemente grande como para alertarlo. Todavía no, solo lo suficiente para plantar la primera semilla de duda en su imperio. Falsificar la firma de Jonathan fue demasiado fácil. Años de papeleo me habían dado una ventaja. Sabía la inclinación exacta de su escritura, la ligera caída en su I minúscula, la forma en que se apresuraba a escribir su apellido como si su propia identidad no requiriera paciencia. Con mano firme, firmé documentos que nunca recordaría haber firmado. Aprobaciones de préstamos, compras de bienes raíces, extensiones de líneas de crédito. Había pasado años usando el dinero para controlar a la gente. Ahora el dinero estaba a punto de controlarlo. Para cuando terminé, el nombre de Jonathan estaba vinculado a deudas que nunca había contraído, responsabilidades que nunca había aceptado e inversiones que lo desangrarían antes de que pudiera siquiera parpadear. ¿La mejor parte? Todo parecía perfectamente legítimo. Cada transferencia, cada cambio de cuenta, cada firma, todo lo conducía a él. Su imperio todavía estaba en pie por ahora, pero acababa de plantar las primeras grietas en sus cimientos. No era suficiente verlo caer. Quería que lo sintiera, que viera las paredes cerrándose antes de que finalmente se derrumbaran.
El negocio de Jonathan se basaba en la confianza. Los inversores creían en él porque proyectaba confianza, estabilidad y poder. Todo lo que tenía que hacer era introducir el más mínimo susurro de duda. Envié un mensaje anónimo a uno de sus mayores inversores. Solo unas pocas líneas, sin acusaciones, sin demandas, solo lo suficiente para que sintiera curiosidad. ¿Ha notado inconsistencias en los informes financieros de Jonathan? Debería revisar sus inversiones recientes. Algunas de sus propiedades no cuadran. Un mensaje simple, pero fue suficiente. Los hombres ricos nunca confían ciegamente. En el momento en que se planta la sospecha, comienzan a cavar. ¿Y Jonathan? No tenía idea de que las personas que alguna vez lo apoyaron ahora observaban cada uno de sus movimientos. Sofía nunca había sido una amenaza. Ella era simplemente un peón que Jonathan había puesto en su lugar, creyendo que me rompería al verla. Pero ella también era su mayor debilidad. Ella no lo amaba, no de verdad. Amaba lo que él le proporcionaba, los viajes, el lujo, la seguridad. Y la seguridad es algo frágil. Así que me aseguré de que ella notara cuánto dependía la estabilidad financiera de Jonathan de mantener a ciertas personas contentas. Ella comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué Jonathan estaba tomando llamadas de negocios más largas? ¿Por qué parecía tenso cada vez que sonaba su teléfono? ¿Por qué había dejado de prometerle de repente el futuro que habían planeado? Ella no se daba cuenta todavía, pero estaba mermando su confianza con cada duda que expresaba. ¿Y Jonathan? Estaba demasiado ocupado aferrándose a su imperio en ruinas para ver quién había prendido el fuego. Pasaron 3 semanas antes de que Jonathan notara que algo andaba mal. Me llamó, no para disculparse, no para reconocer lo que había hecho. Llamó porque necesitaba control, y por primera vez, no lo tenía. Cristina. Su voz era cortante, profesional, como si fuéramos socios comerciales, no examantes. Necesito verte ahora. Dejé que el silencio se extendiera, lo dejé reposar. Luego, con calma, dije, no creo que sea una buena idea. ¿No crees? Exhaló bruscamente. Esto no se trata de emociones, Cristina. Algo está pasando con mis cuentas. Necesito verificar. Entonces deberías hablar con tu contador. Mi voz era suave, distante. ¿Crees que no lo he hecho? Su frustración era palpable. Algo no cuadra. Nece. Lo interrumpí. John dejó de hablar. Dejé que su nombre persistiera entre nosotros, un recordatorio de quién solía ser para mí. Un recordatorio de todo lo que había tirado. Luego, con una voz más fría de lo que jamás pensé que fuera capaz, dije, no te debo nada. Colgué. Y por primera vez desde que él destrozó mi mundo, sonreí. Las grietas en el imperio de Jonathan ya no eran invisibles. Sus inversores lo estaban observando. Sus cuentas estaban perdiendo dinero más rápido de lo que podía rastrear. Sofía se estaba inquietando, sintiendo la tormenta antes de que golpeara. Y Jonathan, por primera vez en su vida cuidadosamente construida, se enfrentaba a un problema que no podía solucionar. Cerré mi computadora portátil, exhalando lentamente. Esto era solo el comienzo. Jonathan había pasado años apostando a la idea de que siempre ganaría, pero yo ya no estaba jugando su juego. Estaba reescribiendo las reglas, y él iba a perderlo todo. Jonathan se estaba desmoronando, y yo ni siquiera estaba cerca de terminar. Su llamada había sido la primera grieta en su fachada cuidadosamente controlada, un vistazo a la tormenta para la que no estaba preparado. No estaba acostumbrado a los problemas de los que no podía salir comprando. No estaba familiarizado con perder. Pero ahora su imperio se desangraba, y ni siquiera sabía dónde estaba la herida. Podía sentir el peso de algo cambiando bajo sus pies, pero todavía estaba a tientas en la oscuridad, buscando un culpable que nunca encontraría a tiempo. Sabía que intentaría cubrir sus huellas, sabía que lucharía por aferrarse a la ilusión del poder. Pero lo que Jonathan aún no se había dado cuenta era que su mayor debilidad no era el dinero que se le escapaba de los dedos. No eran los inversores que lo miraban de reojo, los bancos que marcaban sus cuentas o incluso los préstamos que se acumulaban silenciosamente bajo su nombre. Su mayor debilidad era lo único que siempre había asumido que era su fuerza. Su habilidad para manipular a la gente. ¿Y la persona más fácil de manipular? La mujer que había elegido para reemplazarme. Sofía no había sido más que una idea de último momento en mi mente, un hombre asociado a la traición, una mujer que había entrado en mi vida sin dudarlo, llevando la devoción de mi esposo como un premio que se había ganado. Pero nunca la culpé, no de verdad. Ella no me había robado a Jonathan. Él se había alejado voluntariamente, convencido de que se merecía algo más brillante, algo nuevo. Y ahora le iba a mostrar exactamente lo que le había costado esa elección. Sofía no estaba hecha para la lucha. Se había enamorado de Jonathan porque él le había prometido una vida sin limitaciones, un futuro pavimentado con lujo y seguridad. Ella no lo amaba,
Amaba la idea de lo que él podía darle. En el momento en que esa seguridad comenzara a flaquear. Así que me aseguré de que se diera cuenta. Ya había sembrado las primeras semillas de la duda, haciéndola cuestionar la estabilidad de la vida que había construido con él. Ella había notado la tensión en sus hombros, las llamadas sin respuesta, los momentos en los que se encerraba en sí mismo, buscando respuestas que no podía encontrar. Y ahora solo necesitaba guiarla hacia la inevitable conclusión. Comenzó poco a poco. Un mensaje, aparentemente inocente. Un susurro que no era lo suficientemente fuerte como para causar alarma, solo lo suficiente para permanecer en el fondo de su mente. ¿Te ha contado Jonathan sobre sus problemas financieros recientes? Es posible que desees revisar sus cuentas compartidas. Sabía que lo leería, sabía que no lo creería. No al principio. Lo descartaría, se reiría como si fuera una tontería, pero el pensamiento persistiría. Echaría raíces. Y la curiosidad es algo peligroso cuando la confianza ya está flaqueando. Ella no lo confrontaría inmediatamente. Así no operaban las mujeres como Sofía. Comenzaría con sutileza, tanteando el terreno antes de hacer acusaciones. Miraría su teléfono cuando él no estuviera mirando, notaría los correos electrónicos que no estaban allí antes, las líneas de estrés en su frente que no podía suavizar. Y luego, una noche, cuando dejara su computadora portátil abierta demasiado tiempo, cuando se alejara por un momento demasiado, ella miraría. Sabía lo que encontraría, las discrepancias, las transacciones marcadas, las inconsistencias que no se alineaban con la vida que él le había prometido. Jonathan mentiría, por supuesto. Le aseguraría que no era nada, un revés temporal, un malentendido que se aclararía pronto. Mostraría esa misma sonrisa confiada, la que me había convencido de tantas cosas antes. Pero había una diferencia fundamental entre Sofía y yo. Yo había amado a Jonathan lo suficiente como para creerle. Sofía solo había amado lo que él podía darle. Y una vez que ella comenzara a cuestionarlo, una vez que se diera cuenta de que las grietas eran más profundas de lo que esperaba, que la seguridad ya no estaba garantizada, su fe en él se haría añicos. No necesitaba forzar su mano, solo necesitaba dejar que su paranoia creciera. Otro mensaje, esta vez un poco más agudo. ¿Sabías que Jonathan tiene un historial de mover dinero sin decírselo a sus parejas? Deberías revisar las cuentas en el extranjero. Lo que pasa con las personas que construyen sus relaciones sobre el engaño es que nunca confían plenamente en la otra persona. Siempre hay una parte de ellos que se pregunta, ¿me harán lo que le hicieron a alguien más? Sofía no amaba a Jonathan, amaba la estabilidad. Y en el momento en que se diera cuenta de que la estabilidad se estaba esfumando, comenzaría a buscar una ruta de escape. Jonathan no tenía idea de que mientras se ahogaba, la única persona que le quedaba ya estaba buscando el bote salvavidas. Pasó una semana antes de que ella hiciera su primer movimiento. Un retiro silencioso y calculado de su cuenta compartida. No lo suficiente como para activar las alarmas, pero lo suficiente como para darle un colchón, una salida de emergencia en caso de que las cosas se salieran de control más rápido de lo que esperaba. Jonathan no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado persiguiendo sombras, tratando de tapar agujeros en un barco que se hundía, convencido de que si tan solo encontraba la fuente del problema, podría detener el sangrado. No se dio cuenta de que Sofía ya había olido el humo y se estaba preparando para correr antes de que el fuego lo consumiera todo. Pasó otra semana y presioné un poco más. Es posible que desees revisar los títulos de propiedad. Puede que no sean tan seguros como crees. En el momento en que Sofía vio lo que había hecho, los documentos falsificados, los nombres cambiando en las escrituras, la evidencia de que el imperio de Jonathan ya no era realmente suyo, no entró en pánico. Planeó. Comenzó a mover activos a su nombre, asegurando lo que podía antes de que fuera demasiado tarde. Retiró más dinero, hizo consultas sutiles sobre propiedades bajo su propio control, comenzó a sentar las bases para una vida sin él. ¿Y Jonathan? Todavía estaba librando una guerra invisible, demasiado distraído por su mundo financiero en colapso como para darse cuenta de que la única persona que le quedaba se estaba preparando para dejarlo entre los escombros. La noche en que todo se derrumbó, casi sentí lástima por él, casi. Sofía lo confrontó en su ático, el que yo alguna vez había llamado hogar. No estuve allí para presenciarlo, pero no necesitaba estarlo. Podía imaginármelo claramente. Su voz aguda con acusación. Jonathan buscando explicaciones a tientas, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba aferrándose al aire. Ella le dijo que se iba, que no se iba a quedar con un hombre que ya no tenía nada que ofrecerle, que él le había prometido un futuro y que no iba a dejar que la arrastrara con él. Jonathan, por primera vez, realmente entendió lo que significaba ser abandonado. No se me escapó la ironía. Observé desde la distancia cómo Sofía empacaba sus cosas, escabulléndose en la noche como una ladrona, llevándose cualquier resto de seguridad que pudiera llevar.
Él no miró hacia atrás. Jonathan se paró en la ventana de su ahora vacía casa, mirando la ciudad que alguna vez había gobernado. Y por primera vez, estaba solo, completamente solo. Cerré mi computadora portátil, exhalando lentamente. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Jonathan había pasado años creyendo que el dinero lo hacía invencible, que la riqueza le daba poder. Ahora no tenía ninguno. Y aún no había terminado. Jonathan estaba de pie junto a la ventana de su ático, la ciudad extendiéndose debajo de él, sus luces parpadeando como estrellas distantes. Pero ya no eran sus estrellas. El imperio que había construido se estaba derrumbando. Los cimientos se pudrían bajo sus pies. Y por primera vez, no quedaba nadie que lo sostuviera. Ni Sofía, ni socios comerciales, ni una red de seguridad. Se pasó una mano por el pelo, exhalando bruscamente. Su teléfono estaba sobre la encimera de mármol, la pantalla iluminada con mensajes sin respuesta. Inversores exigiendo explicaciones, bancos apretando su control, asesores financieros luchando por apagar incendios que ni siquiera sabía que existían hasta que fue demasiado tarde. Nada tenía sentido. ¿Cómo había sucedido esto? Jonathan siempre había estado un paso adelante, siempre en control. Tenía dinero, poder, influencia. Se había protegido a sí mismo. Y, sin embargo, aquí estaba, viendo cómo todo se le escapaba de los dedos como arena. Cogió el teléfono y marcó a su asesor financiero. La llamada sonó una vez, 2 veces, y luego directamente al buzón de voz. El pánico brilló bajo su piel. Esto no era un revés. Esto era algo más. Algo más profundo, algo deliberado. Caminó por la habitación, sus pensamientos enredados en nudos. Los números no cuadraban. Los retiros, los activos faltantes, la repentina inestabilidad en sus cuentas. No era natural. No era coincidencia. Alguien le había hecho esto y necesitaba averiguar quién. Cristina estaba sentada en su apartamento, bebiendo té, con su computadora portátil abierta frente a ella. Los números en la pantalla cambiaban, las cuentas se vaciaban, los activos se marcaban. Jonathan estaba viendo cómo se disolvía su riqueza. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera sabía por dónde empezar a arreglarlo. Se reclinó en su silla, satisfecha. Pero esto no era suficiente, todavía no. Jonathan había pasado años utilizando el dinero como arma, usándolo como una correa para controlar todo y a todos en su vida. Ahora usaría esa misma correa para apretarla alrededor de su garganta hasta que no le quedara nada con que negociar. Estiró la mano hacia su teléfono, desplazándose por sus contactos hasta que encontró el nombre que estaba buscando. Con una lenta sonrisa, pulsó llamar. Una voz respondió casi de inmediato. Me preguntaba cuándo llamarías. Cristina sonrió. ¿Recibiste lo que te envié? Una risa. Lo hice. Y tengo que decir que es impresionante. Sabía que era descuidado, pero no pensé que fuera tan malo. La gente como Jonathan nunca piensa que caerá, dijo, trazando el borde de su taza con el dedo. Asumen que las reglas no se aplican a ellos. Ahora sí, respondió la voz. Una vez que los bancos lo marquen por fraude, no quedará nada que salvar. Dejó que eso se asimilara. Fraude. La misma palabra que enviaba escalofríos por la espalda de hombres como Jonathan. Porque no importaba lo rico que fueras, no importaba lo poderoso que fueras. Una vez que esa palabra se asociaba a tu nombre, estabas acabado. Cristina se había asegurado de que el historial financiero de Jonathan no fuera solo desordenado. Era incriminatorio. Múltiples préstamos, transferencias sospechosas, fondos faltantes. Había llevado tiempo plantar las pruebas, asegurarse de que todo lo llevara de vuelta a él. Pero ahora estaba completo. Los bancos no harían preguntas, reaccionarían. Bien, dijo finalmente. Que comience. Jonathan se despertó con el sonido de su teléfono vibrando contra la mesita de noche. Lo alcanzó atontado, parpadeando contra el resplandor áspero de la pantalla. Su corazón dio un vuelco cuando vio el nombre parpadeando. Su banco. Se incorporó al instante, deslizando el dedo para responder. Sí. Señor Carter, llamo con respecto a discrepancias urgentes en sus cuentas. Ha habido múltiples transacciones marcadas. ¿Qué transacciones? Espetó, ya balanceando las piernas fuera de la cama, su pulso latiendo con fuerza. Necesitamos que venga a la sucursal inmediatamente. Hay preocupaciones con respecto al movimiento no autorizado de fondos, incluido un posible fraude. La sangre de Jonathan se heló. Fraude. Salió por la puerta en minutos, apenas tomándose el tiempo para ponerse una chaqueta. Su chofer estaba esperando afuera, pero por primera vez, Jonathan no se sintió como el hombre en control. Se sintió como una presa. El viaje al banco se sintió más largo de lo habitual. La ciudad afuera pasaba borrosa, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa. ¿Quién estaba haciendo esto?
Adentro, el ambiente era tenso. Lo llevaron a una oficina privada donde lo esperaba un ejecutivo con cara seria. Señor Carter, seré directo, dijo el hombre, deslizando un grueso archivo sobre el escritorio. Encontramos irregularidades en su actividad financiera reciente. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas en el extranjero, préstamos tomados a su nombre sin la documentación adecuada. Eso es imposible, interrumpió Jonathan, pero su voz carecía de su autoridad habitual. ¿Lo es? El banquero arqueó una ceja, abriendo el archivo. Todos estos se procesaron bajo su autorización. Su firma está aquí. Las cuentas están vinculadas a sus negocios. Todo está legalmente vinculado a usted. El pulso de Jonathan latía con fuerza. Se inclinó hacia adelante, mirando los documentos, la evidencia acumulándose en su contra. Las firmas, suyas. Las cuentas, suyas. Pero él no había hecho esto, ¿verdad? Se pasó una mano por el pelo. El estrés, las interminables transacciones, el movimiento constante de fondos. ¿Podría haber firmado algo sin darse cuenta? Tragó saliva. Necesito tiempo para investigar esto. Me temo que eso no es posible, dijo el banquero. Estamos congelando todas sus cuentas, con efecto inmediato, hasta que esto se resuelva. Jonathan apenas escuchó las palabras, su visión se nubló. Congeladas. Su dinero estaba congelado, su línea de vida cortada. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Tengo abogados. Arreglaré esto. El banquero no pestañeó. Le sugiero que lo haga rápidamente. Jonathan salió furioso de la oficina, respirando rápidamente, con las manos apretadas en puños. Alguien le había tendido una trampa. Alguien había planeado esto. Sacó su teléfono de su bolsillo, marcando a la única persona en la que siempre había confiado en tiempos de crisis, su socio comercial más confiable. La llamada sonó, sin respuesta. Su agarre se apretó. Otra llamada, otro silencio. Una por una, cada persona en la que pensaba que podía confiar estaba desapareciendo. Y entonces, quedaba un nombre, una persona que aún no se había comunicado, que aún no había reaccionado a su caída. Cristina. Sus dedos se movieron sobre su contacto. Su orgullo le gritaba que no llamara, que encontrara otra manera. Pero no tenía ninguna. Ella era la última pieza de familiaridad en su mundo en colapso. Finalmente, pulsó llamar. La línea sonó una vez, dos veces, y luego ella respondió. El silencio se extendió entre ellos. Luego su voz, suave, controlada. Jonathan. Su garganta estaba apretada, sus palabras rígidas. Necesito verte. Un latido. Luego una risa suave, no burlona, solo sabiendo. No creo que sea una buena idea, dijo. Apretó la mandíbula. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente. Su voz era ligera, casi divertida. Te dije una vez que no te debía nada. ¿De verdad pensaste que eso había cambiado? Exhaló bruscamente. Cristina, por favor. Silencio. Entonces deberías haber pensado en eso antes de hacerme enterrar a nuestro hijo sola. La llamada terminó. Jonathan se quedó paralizado, el tono demarcado sonando en sus oídos. Y por primera vez, lo entendió. No estaba perdiendo todo. Ya lo había perdido. Jonathan miró fijamente su teléfono. La llamada había terminado, pero el peso de las palabras de Cristina aún colgaba en el aire. Deberías haber pensado en eso antes de hacerme enterrar a nuestro hijo sola. Sus dedos apretaron el dispositivo, su pulso martilleando en sus oídos. Había pasado su vida descartando a las personas tan pronto como dejaban de ser útiles, alejándose sin pensarlo dos veces. Pero esto era diferente, esto estaba calculado. Cristina no lo había dejado. Había desmantelado su mundo, pieza por pieza, mientras él había estado demasiado ciego para ver cómo sucedía. Jonathan se volvió hacia los imponentes ventanales de su ático, pero la vista ya no se veía igual. La ciudad que alguna vez se sintió como su reino ahora se sentía fría, distante. Por primera vez en su vida, no solo se enfrentaba a un revés, estaba solo. A la mañana siguiente, se sentó en su oficina, golpeando los dedos contra el escritorio, sus pensamientos enredados en nudos. Tenía que haber una manera de arreglar esto. Su primera llamada fue a su abogado, buzón de voz. La segunda a su asesor financiero, buzón de voz. A la tercera llamada, la frustración le arañó el pecho. Buscó el número de su asistente, sabiendo que si alguien podía localizar a las personas que lo evitaban, sería ella. Pero esta vez, el teléfono no sonó, un número desconectado. Una repugnante comprensión se instaló en su estómago. No solo lo estaban ignorando, se habían ido. Uno por uno, cada persona en la que había confiado, cada empleado,
cada socio comercial de confianza, cada supuesto amigo, había comenzado a cortar lazos, dejándolo entre los escombros de la vida que había construido. Jonathan apretó la mandíbula. Esto no era coincidencia. Cristina se había asegurado de que no solo perdiera dinero. Estaba perdiendo todo. Los titulares llegaron primero. Al principio, eran susurros, rumores de inestabilidad financiera, especulaciones sobre inversiones fallidas. Pero en cuestión de días, se convirtieron en algo peor. Jonathan Carter bajo investigación por fraude. Una vez una potencia financiera, Carter Industries se enfrenta al colapso interno. Los inversores se retiran, el futuro de Carter en los negocios es incierto. Jonathan golpeó el escritorio con el puño, la ira lo invadió. Se desplazó por los sitios de noticias, cada artículo cortaba más profundamente, cada acusación más condenatoria que la anterior. Cristina no solo había destruido sus finanzas, había destruido su reputación. Y nadie quería estar asociado con un barco que se hunde. Buscó su teléfono de nuevo, marcando a un viejo contacto, alguien que lo había apoyado en las peores situaciones. La línea se conectó. Por un segundo, el alivio brilló a través de él. Luego una voz, distante y vacilante. Jonathan. Y él ya sabía lo que venía a continuación. No puedo involucrarme en esto. Jonathan tragó saliva. ¿Sabes que no lo hice? No importa, continuó la voz. El daño está hecho. Jonathan apretó los dientes, su agarre se intensificó. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente te vas? Otra pausa. Hiciste demasiados enemigos, Jonathan. No me andar contigo. La línea se cortó. Jonathan exhaló bruscamente, bajando el teléfono. Sus aliados más confiables estaban cortando lazos. Todo su sistema de apoyo se desvanecía ante sus ojos. Esa noche, fue al único lugar que siempre había considerado su zona segura. Su club privado, el retiro exclusivo donde multimillonarios, políticos y personas poderosas se reunían a puerta cerrada. El lugar donde se hacían tratos con whisky y se resolvían los problemas antes de que pudieran llegar al público. Pero tan pronto como entró, sintió el cambio. Las miradas, las conversaciones en voz baja, la forma en que la gente se alejaba cuando lo veían. Caminó hacia el bar, obligándose a ignorar la creciente sensación de inquietud. Pidió una bebida, pero cuando el camarero colocó el vaso frente a él, había algo diferente en la expresión del hombre. Lástima, disgusto. Las manos de Jonathan se apretaron en puños. Su nombre siempre había tenido peso. Había abierto puertas, había exigido respeto. Ahora era una carga. La gente se distanciaba, no porque le temieran, sino porque ya no lo veían como uno de ellos. Jonathan se bebió la bebida de un trago, golpeando el vaso contra la barra. Se dio la vuelta, mirando la habitación, buscando a alguien, a cualquiera, que todavía lo apoyara. Entonces vio a Nathan Caldwell, un viejo conocido, alguien que alguna vez había hablado de la lealtad como si fuera una religión. Jonathan cruzó la habitación a grandes zancadas. Nathan. El hombre se giró, su expresión ilegible. Jonathan. Jonathan forzó una sonrisa. Supongo que los medios se están divirtiendo. Nathan no sonrió. No deberías estar aquí. La sonrisa de Jonathan vaciló. ¿Desde cuándo necesito permiso? Nathan exhaló, dejando su bebida. No se trata de permiso, se trata de percepción. Miró a Jonathan a los ojos. Nadie aquí quiere que lo vean contigo. Ya no. Las palabras golpearon más profundamente de lo que Jonathan esperaba. Su voz era fría cuando finalmente habló. Estás cometiendo un error. Nathan negó con la cabeza. No, tú lo hiciste. Se dio la vuelta y se alejó. Jonathan se quedó allí, rodeado de caras familiares que de repente se sintieron como extraños. Y por primera vez en su vida, supo lo que se sentía ser impotente. Condujo sin rumbo por la ciudad, pasando por imponentes rascacielos que alguna vez se sintieron como su reino. Pasando por restaurantes donde había celebrado sus victorias, pasando por hoteles donde había entretenido a socios comerciales y amantes por igual. Pero esta noche, nada de eso se sentía como suyo. Esta noche, la ciudad era solo un laberinto de sombras, y él no era más que un hombre que lo había perdido todo. Se detuvo en una calle tranquila, sus manos agarrando el volante, su pecho subiendo y bajando con respiraciones desiguales. Jonathan Carter había sido un hombre de estatus, poder y control. Ahora era solo otro nombre al borde de la ruina. Su imperio desaparecido, su dinero congelado, sus aliados lo habían abandonado, y la única persona que nunca había creído capaz de enfrentarse a él era la que había orquestado su caída. Buscó su teléfono, vacilante. Solo quedaba un nombre, Cristina. Su pulgar se movió sobre la pantalla. Podía llamarla, exigir una explicación, suplicar ayuda,
intentar deshacer lo que ella había hecho. Pero mientras su dedo temblaba sobre su nombre, ya sabía la verdad. No había vuelta atrás. Así era como se sentía la traición. Así era como se veía perderlo todo. Y Cristina se había asegurado de que no tuviera a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Jonathan estaba sentado en su auto, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las luces de la ciudad afuera se difuminaban, rayas de dorado y rojo que se fundían en la oscuridad. Su mente daba vueltas, repasando cada conversación, cada pérdida, cada traición. Su imperio se había derrumbado debajo de él. Su riqueza se escurría entre sus dedos como agua. Sus aliados lo habían abandonado. Su reputación arrastrada por el barro. Y ahora, por primera vez en su vida, no tenía poder, ni control, ni red de seguridad. El peso de todo eso lo aplastaba, sofocándolo. Inhaló bruscamente, exhalando con los dientes apretados. No podía quedarse sentado aquí revolcándose en su caída. Tenía que haber una manera de arreglar esto. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Durante años, había sido el hombre al que la gente temía, respetaba, admiraba. Se había convertido en una figura intocable. Se había elevado más alto que nadie. Había escalado más lejos de lo que nadie creía posible. Y ahora era un espectáculo, una broma. Su teléfono vibró a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla, su pulso se aceleró. Otra alerta de noticias, otra daga en el pecho. Jonathan Carter atrapado en un escándalo financiero. ¿Es este el final de su legado? Su estómago se revolvió. Abrió el artículo, sus ojos recorriendo las palabras, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Las acusaciones eran peores de lo que esperaba. Fraude, malversación de fondos, mala gestión. Las palabras lo pintaban como un hombre que había construido su éxito sobre el engaño, que había manipulado el sistema para su propio beneficio. Nada de eso era cierto, pero no importaba. La gente creía lo que quería creer. Y en este momento, querían verlo caer. Una lenta y nauseabunda comprensión se instaló en su pecho. Esto no se trataba solo de su ruina financiera. Cristina se había asegurado de que no solo perdiera dinero, se había asegurado de que perdiera su nombre. Y una vez que un nombre estaba manchado, era imposible limpiarlo. El mundo lo estaba viendo ahogarse, y nadie venía a salvarlo. La primera señal de que estaba perdiendo más que solo negocios llegó a la mañana siguiente. Jonathan llegó a su oficina con la cabeza en alto a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. Caminó por las puertas principales, con pasos medidos y controlados. Necesitaba mostrar fuerza. Necesitaba recordarle a la gente quién era. Pero en el momento en que entró, lo sintió. El cambio, las miradas. Los empleados que alguna vez se apresuraron a complacerlo ahora evitaban su mirada. Las conversaciones se callaban a su paso. Los susurros reemplazaban el aire habitual de su misión. Vio la forma en que lo miraban, no con admiración, sino con lástima, o peor aún, con disgusto. Apretó la mandíbula, siguió adelante, ignorando la sensación de hundimiento en su estómago. Entró en el ascensor, las puertas se cerraron detrás de él, sellándolo en silencio. Entonces una voz detrás de él. Escuché que la Junta está considerando obligarlo a salir. A Jonathan se le cortó la respiración. Sus dedos se crisparon a los costados. Serían estúpidos si no lo hicieran. Ahora es una carga. Las palabras golpearon más profundamente de lo que esperaba. Se giró ligeramente, captando el reflejo de dos empleados parados en la esquina, hablando en voz baja. No se dieron cuenta de que él estaba allí, o peor aún, no les importó. Las puertas se abrieron y Jonathan salió, con los hombros tensos, sus pensamientos en espiral. Necesitaba adelantarse a esto. Necesitaba controlar la narrativa. Esa tarde, convocó a una conferencia de prensa. Fue una medida desesperada, pero no tenía otra opción. Necesitaba enfrentarse a los medios de comunicación de frente, para restablecer su autoridad antes de que el daño se volviera irreversible. La sala estaba llena, reporteros, periodistas, analistas de negocios, todos esperando, hambrientos del espectáculo. Las cámaras destellaron cuando subió al escenario, con una expresión cuidadosamente compuesta. Ajustó el micrófono, se aclaró la garganta y comenzó. Ha habido acusaciones recientes con respecto a mis asuntos financieros, comenzó, con voz firme. Quiero dejar una cosa clara. No he hecho nada ilegal. Estos rumores, estas acusaciones, son un intento de destruir mi carrera, mi reputación, y no lo toleraré. Los murmullos comenzaron de inmediato. Las cámaras hicieron zoom, capturando cada parpadeo de emoción, cada gota de sudor en su frente. Sabía cómo manejar a la prensa. Lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, no era él quien tenía el control.
Una reportera en la primera fila se puso de pie, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Señor Carter, si no tiene nada que ocultar, ¿puede explicar esto? Levantó una carpeta, abriéndola para que las cámaras vieran. Los documentos en el interior eran nítidos, impresos en blanco y negro. Y a Jonathan se le cayó el estómago. Extractos bancarios, contratos, correos electrónicos, pruebas filtradas que lo vinculaban a transacciones fraudulentas, la misma prueba que necesitaba para demostrar su inocencia, excepto que se había tergiversado en su contra. Tragó saliva, agarrando los bordes del podio. Estos son inventos, dijo, pero su voz carecía de su seguridad habitual. La sala estalló en murmullos, la prensa ya estaba formando sus titulares. Está diciendo que estos documentos son falsos, señor Carter. Abrió la boca, la cerró. Las paredes se estaban cerrando. Las cámaras destellando, los susurros, las miradas acusadoras. Esto no era una conferencia de prensa. Esto era una ejecución. Cristina había preparado el escenario a la perfección. Jonathan apenas recordaba haber salido de la habitación. En un momento estaba de pie en el podio, ahogándose bajo el peso de las acusaciones. Al siguiente estaba afuera, su conductor esperando en silencio, la puerta de su auto abierta. Se deslizó en el asiento trasero, cerrando la puerta de golpe, su respiración irregular, sus manos temblando mientras buscaba su teléfono, desplazándose por los innumerables mensajes que llegaban, socios comerciales retirándose, antiguos aliados distanciándose, las acciones de su empresa cayendo en picado en tiempo real. Y luego un mensaje de un número desconocido. Fue divertido verte ahogarte. Era solo una línea, pero le envió un escalofrío por la espalda. No necesitaba adivinar de quién era. Cristina. Su pecho se apretó. La ira y la desesperación chocaban dentro de él. Cristina no solo le había quitado su dinero, sus contactos, su negocio. Le había quitado su identidad. El mundo ya no lo veía como un poderoso hombre de negocios. Lo veían como un escándalo, una desgracia. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. ¿Y la peor parte? No se equivocaban. Había pasado su vida creyendo que era intocable, que no importaba lo que hiciera, siempre caería de pie. Pero Cristina le había demostrado que estaba equivocado. Le había arrancado la máscara y lo había obligado a enfrentar la verdad. Jonathan Carter no era nada sin su riqueza. Y ahora no le quedaba nada. Jonathan estaba sentado en el asiento trasero de su auto, el peso de su caída presionando contra su pecho como una fuerza insoportable. La ciudad afuera pasaba borrosa junto a él. Las mismas calles que una vez dominó ahora se sentían extrañas, hostiles. Los titulares habían sellado su destino. El escándalo grabado permanentemente en el ojo público. Jonathan Carter, el estafador que lo perdió todo. Su nombre, una vez sinónimo de poder, ahora llevaba el hedor de la desgracia. El conductor no habló mientras se detenían en su ático. Jonathan salió, sus movimientos rígidos, su cuerpo funcionando con puro instinto de supervivencia. Necesitaba un plan, una forma de volver a subir. Tenía que quedar algo rescatable. Pero cuando llegó a la entrada, notó algo extraño. El portero, un hombre que una vez lo había recibido con nada más que respeto, ahora dudaba. Señor Carter. Había lástima en su voz, vacilación. Jonathan frunció el ceño. ¿Qué? El hombre exhaló, cambiando incómodamente antes de señalar hacia las puertas. Creo que debería subir, señor. Jonathan lo empujó. La tensión en su pecho se intensificó al entrar al vestíbulo. La gente miraba, sus susurros cortaban el silencio. Luego los vio. Dos hombres con trajes negros estaban parados cerca del ascensor, su presencia inconfundible, representantes del banco. El estómago de Jonathan se encogió. Sus manos se apretaron en puños mientras se acercaba. ¿Qué demonios es esto? Uno de los hombres, mayor e inexpresivo, dio un paso al frente. Señor Carter, me temo que tenemos órdenes de confiscar sus activos debido a deudas pendientes y acciones legales. Sus propiedades, incluida esta residencia, han sido embargadas. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Jonathan apretó la mandíbula. ¿Eso no es posible? El papeleo está en orden. El hombre continuó. Sus cuentas han sido congeladas. Tiene 24 horas para desalojar las instalaciones. Un sudor frío se formó en su piel. Su mente corría, buscando una salida, una ventaja, pero no había ninguna. Todo se había ido, su casa, sus bienes, su riqueza, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Una hora más tarde, estaba de pie en su ático, mirando las paredes que una vez habían simbolizado su éxito. Los grandes ventanales daban al horizonte, pero ya no se sentía como su ciudad. Sus cosas estaban siendo empacadas por mudanzas silenciosas,
despojando el espacio de su identidad, su identidad. La comprensión se apoderó de él como un peso de plomo. No tenía dónde ir, ni casa, ni oficina, ni red de seguridad. Su teléfono sonó en su bolsillo. Lo sacó, esperando un milagro. En cambio, era otro mensaje de un número desconocido. Disfruta tu nueva vida. No necesitaba adivinar de quién era. Con una última mirada alrededor, salió. Y por primera vez en años, Jonathan Carter no tenía hogar. 2 semanas después, se encontró en un apartamento barato de una habitación en las afueras de la ciudad. El espacio era sofocantemente pequeño. Las paredes estaban manchadas, el aire rancio. El tipo de lugar del que se habría burlado en otra vida, el tipo de lugar en el que nunca pensó que terminaría. Estaba sentado en el sofá gastado, mirando su computadora portátil, desplazándose por las listas de trabajos. Su nombre era veneno. Ninguna empresa lo tocaría. Ningún inversor se reuniría con él. Su red, una vez expansiva, se había derrumbado, dejándolo solo con correos electrónicos de rechazo y callejones sin salida. Un golpe en la puerta lo hizo estremecerse. Dudó antes de levantarse. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando abrió, un hombre estaba parado al otro lado, con un uniforme de la empresa. «Card». Jonathan se puso rígido. «¿Quién pregunta?» El hombre le entregó un sobre. «Aviso final. Su auto está siendo embargado. Debería haberse hecho la semana pasada, pero supongo que le dieron algo de tiempo extra». Jonathan miró los papeles en sus manos, su último lujo, su último vínculo con el mundo que una vez gobernó. Desaparecido. El hombre suspiró. «Mala suerte, hombre. Tengo que sacar tus cosas del auto ahora antes de que se lo lleven». Jonathan no respondió. Simplemente asintió y cerró la puerta. Se quedó allí por un largo momento, con el aviso arrugado en la mano. Esta era su nueva realidad, una realidad en la que no era un hombre de poder, una realidad en la que a nadie le importaba Jonathan Carter. Pasaron los días, luego las semanas. Sus cuentas bancarias permanecieron congeladas, sus batallas legales se prolongaban sin fin. No tuvo más remedio que buscar trabajo. Era humillante. Cada rechazo era otro recordatorio de lo lejos que había caído. Por fin, encontró algo, un puesto de subgerente en una tienda minorista local. No era glamoroso, no era prestigioso, pero era todo lo que tenía. En su primer día, estaba de pie detrás del mostrador, el uniforme barato, rígido y desconocido. La tienda estaba tranquila. Los clientes entraban y salían sin mirarlo 2 veces. Entonces, como si el destino quisiera darle una puñalada más profunda, vio a alguien familiar. Nathan Caldwell, un viejo conocido, un hombre que solía estrecharle la mano en tratos de millones de dólares. Nathan entró, con el ceño fruncido mientras miraba los estantes, claramente buscando algo. Entonces vio a Jonathan. Su expresión cambió, reconocimiento, sorpresa, luego algo peor, lástima. «Jonathan», dijo Nathan, su voz llena de incredulidad. Jonathan se obligó a erguirse. «Nathan Vassallo». Miró alrededor de la tienda, luego de vuelta a Jonathan. «Escuché que las cosas se habían puesto mal, pero no me di cuenta». Jonathan apretó la mandíbula. «¿Necesitas ayuda para encontrar algo?» Los labios de Nathan se abrieron ligeramente, como buscando las palabras adecuadas, pero al final simplemente asintió. «Sí, solo busco un cargador de teléfono». Jonathan se dio la vuelta, caminando hacia la sección de electrónica, sus movimientos rígidos, mecánicos. Cogió un cargador del estante y se lo entregó a Nathan. Nathan vaciló antes de tomarlo. «Espero que estés bien», dijo. Jonathan exhaló lentamente. «Sí, estoy genial». Nathan lo miró por última vez antes de dirigirse a la caja registradora. Jonathan se quedó allí por un largo rato, mirando el pasillo vacío. Había pasado su vida creyendo que el dinero lo era todo, que el estatus definía a una persona. Ahora, de pie en un trabajo que nunca pensó que necesitaría, en una vida que nunca imaginó para sí mismo, finalmente entendió lo que significaba no tener nada. Cristina se lo había quitado todo, y por primera vez, supo que se lo merecía. Jonathan estaba de pie en el almacén con poca luz, mirando los fríos estantes de metal apilados con inventario. El olor a cartón y aire viciado llenaba sus pulmones. Hacía un mes, había estado sentado en una oficina de cristal, firmando acuerdos multimillonarios, al mando de salas llenas de hombres poderosos que escuchaban atentamente cada una de sus palabras. Ahora estaba escaneando códigos de barras y almacenando estantes en una tienda donde nadie sabía su nombre. La finalidad de su caída se había asentado en sus huesos. No había escapatoria ahora. No había arreglo. No había forma de volver a la cima. Lo había perdido todo: su fortuna, su poder, sus aliados.
Había pasado años creyendo que era intocable, que sin importar los errores que cometiera, siempre caería de pie. Pero Cristina se había asegurado de que nunca más lo hiciera. Exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Su turno casi había terminado. Otra noche de regreso a un apartamento lúgubre, comiendo comida para llevar barata y desplazándose por las listas de trabajos que nunca lo llevarían a ninguna parte. Su teléfono sonó en su bolsillo. Lo sacó, esperando otro correo electrónico de lo sentimos, pero hemos elegido a otro candidato. En cambio, era un mensaje de un número desconocido. ¿Estás listo para enfrentarme ahora? Contuvo la respiración. Sus dedos apretaron el teléfono. No necesitaba adivinar de quién era. Durante semanas, Cristina había estado en silencio. Había observado desde las sombras, dejando que su mundo ardiera sin interferencia. Pero ahora se estaba dando a conocer. Tragó saliva, su pulgar se movía sobre la pantalla. Todos sus instintos le decían que lo ignorara, que se alejara. Pero en el fondo, sabía que no podía. Esto no había terminado, y nunca lo estaría hasta que la viera por última vez. La cafetería estaba tranquila, casi vacía. Jonathan entró con pasos vacilantes. Su ropa no se parecía en nada a los trajes a medida que solía usar. Su reflejo en la ventana era irreconocible. Su apariencia una vez arreglada ahora reemplazada por el agotamiento, su rostro más afilado, el peso de su caída grabado en cada rasgo. Entonces la vio. Cristina estaba sentada cerca del fondo, con la postura relajada, los dedos alrededor de una taza humeante. Se veía diferente, no más fría, no más cruel, solo libre. Lo miró sin vacilación, sin ira, sin triunfo, solo calma. Jonathan se acercó lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Se deslizó en el asiento frente a ella, el silencio se extendió entre ellos por un largo momento. Ninguno de los dos habló. Entonces, finalmente, exhaló. «Tú hiciste todo esto», dijo, con voz ronca. Cristina inclinó la cabeza ligeramente. «¿Lo hice?» Apretó la mandíbula. «No juegues conmigo. Las cuentas, las acusaciones de fraude, la retirada de los inversores, las filtraciones a los medios, fuiste tú». Ella no lo confirmó, tampoco lo negó. Jonathan soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué? Sus ojos parpadearon, pero no respondió de inmediato. Simplemente tomó un sorbo lento de su café antes de dejar la taza con cuidado. Luego, con una voz tan firme que le envió un escalofrío, dijo: «¿Por qué me hiciste enterrar a nuestro hijo sola?» A Jonathan se le cortó la respiración. Había esperado una docena de razones: venganza, rencor, la emoción de verlo sufrir. Pero esto golpeó más profundamente que cualquier cosa para la que se hubiera preparado. El recuerdo de esa noche volvió a inundarlo. Su rostro lleno de lágrimas en la habitación del hospital. El niño nacido muerto que había sostenido en sus brazos. Las llamadas que había ignorado. Las excusas que había inventado. La celebración en la que había estado con Sofía mientras ella lloraba sola. Sus dedos se apretaron en puños. «Cristina, yo no necesito tu disculpa», lo interrumpió, su voz ilegible. «Tampoco necesito tu culpa. Lo hecho está». Apartó la mirada, la vergüenza se retorcía en sus entrañas. «Me destruiste». Ella exhaló, casi como si hubiera estado esperando esas palabras. «No, Jonathan. Te destruiste a ti mismo. Solo te di las consecuencias que pensabas que nunca tendrías que enfrentar». El silencio se extendió entre ellos de nuevo, más pesado que antes. Jonathan se pasó una mano por el pelo, su pecho se apretó. ¿Y ahora qué? Cristina lo estudió, como si estuviera decidiendo si debía siquiera responder. Luego, después de un momento, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Querías ser intocable», murmuró. «Vivir sin consecuencias. Pensabas que las personas eran desechables, que el dinero siempre te mantendría por encima de todos los demás». Se reclinó, su expresión ilegible. «Bueno, ahora sabes lo que se siente ser nada». Jonathan tragó saliva, con la garganta seca. Debería haber estado enojado, furioso, pero la verdad se instaló como una piedra. Tenía razón, y nunca había sido más consciente de ello que en ese momento. Había construido su vida sobre una base de poder, control y egoísmo. Y cuando todo fue despojado, ¿qué quedaba? Nada. Solo un hombre sentado frente a su ex esposa, dándose cuenta de que ella había ganado mucho antes de que él se diera cuenta de que el juego había comenzado. Su voz era tranquila cuando finalmente habló. «Estás aquí para verme sufrir». Cristina negó con la cabeza. «No. Ya he visto sufficient». Buscó en su rostro, tratando de encontrar algo: odio, triunfo, satisfacción, pero no encontró nada de eso. Solo finalidad.
Ella ya había seguido adelante. Y de alguna manera, eso dolía más que cualquier otra cosa. Jonathan exhaló temblorosamente, asintiendo. Miró sus manos, luego la miró de nuevo. No sé qué hacer ahora. Cristina lo miró por un largo momento antes de responder. Ese ya no es mi problema. Cogió su bolso, poniéndose de pie con gracia. Jonathan la observó mientras se ponía el abrigo, como si fuera una conversación ordinaria más. Pero antes de que se diera la vuelta para irse, se detuvo. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, no hice esto por odio. Jonathan parpadeó, sorprendido. ¿Entonces por qué? Los labios de Cristina se curvaron ligeramente. No era una sonrisa. No del todo. Mereces perderlo todo. Y con eso, se alejó. Jonathan no se movió. No la llamó. Simplemente se sentó allí, mirando el asiento vacío frente a él, el peso de su propia irrelevancia aplastándolo. Por primera vez en su vida, no había siguiente movimiento, ni plan, ni salida, solo silencio. Y Jonathan Carter, finalmente comprendiendo el verdadero precio de la traición.